Parece que demos los primeros pasos ya. En esta noche especial que viene a preparar el Centro de Estudios Culturales Pérez del Castillo, creo que ya estamos casi todos. Quien vaya llegando, que se vaya incorporando, porque lo tenemos todo, como digo, casi preparado y listo. Arrancamos enseguida con un corto que lleva el título de Silencio. Me contaban hace un ratito que está en marcha unos meses, 6-7 meses desde la presentación. Vamos a tener la oportunidad de poder verlo, de visualizarlo esta noche in situ. Y después, bueno, pues abrimos el coloquio para que podamos todos participar y aportar y sumar en la propuesta interesante, dura, complicada, difícil, que son las agresiones sexuales. Vamos a invitar a Eloy, que lo tiene bien preparado y bien planificado para que sea el que hable un poco de la propuesta, de la idea. Y, oye, al Centro de Estudios, enhorabuena por todo lo que estáis trabajando y todo lo que estáis aportando y sumando, ¿no?, a lo que es la cultura, y en este caso el séptimo arte, un corto de Rafa García, y además con algunos de los protagonistas que están por aquí y que enseguida nos vamos a ver. Eloy, vente aquí corriendo. Yo os voy a dejar con Eloy en buenas manos, bueno, en buenas manos, más o menos. Os dejo con él, que tiene todo preparado para que hable un poco de lo que es el corto, todo lo que había hecho y que disfrutemos, ¿no? Dentro de la temática vamos a ver si damos un poquito de luz. Eloy, todo tuyo. Muchas gracias, Pepe. Un placer. Buenas noches a todos por venir, público y medios de comunicación. Esta noche vamos a ver la proyección de un cortometraje titulado Silencio, tras el cual establecemos una charla coloquio sobre el tema. Un tema que versa sobre el maltrato de género, sobre cómo la víctima de este maltrato se enfrenta a sus miedos y sentimientos de culpa. Esta es una historia basada, por desgracia, en miles de casos reales. Para ayudarnos a centrar el asunto desde un punto legal, contamos con Juan Rigabert Montiel, abogado. En cuanto al cortometraje, se trata de una producción de la WFF Cinema, cuyo estreno se produjo en abril de 2023 en la Filmoteca Regional de Murcia. Paso ahora a presentaros a los miembros del equipo responsable de este cortometraje. Su director es Rafa García, quien además es guionista del mismo y a quien tengo aquí presente. Rafa García cuenta con varios premios por su trabajo en el mundo audiovisual. Así, por ejemplo, fue candidato a los Goya de 2021 como mejor sonido y mezcla por el documental El siglo legal 2 y el largometraje Rosalinda. También ganó el premio Paco Rabanne en 2011 por su corto Polvo Mágico y recibió una mención especial del Murcia Joven 2000 por su corto Parada de Emergencia. También contamos con la protagonista del cortometraje, María, quien es protagonizada por la actriz alicantina Lidia Mínguez. También ha trabajado en series como En Toy Boy, Benidorm y Urban, y en películas como Son Inválido, El Cover, Hasta el cielo, La Navidad en sus manos con Santiago Segura y Élite. También contamos con Sonia Marcos, encargada de producción de este corto. Y también contamos aquí con la presencia de los actores Bruno Arredondo y Jorge Corral. Otros actores principales son Adrián Herrero y Naira de Lucas, quienes nos han podido estar hoy aquí con nosotros. Y ahora sí, vamos a ver el cortometraje Silencio. Muy bien. De 8 a 6 años, así se ha reducido la condena a un hombre que abusó de su hijastra de 14 años. La rebaja la pidió su abogado tras la entrada en vigor de la Ley de Libertad Sexual, o también conocida como Ley del Solo Si Es Sí. En la primera sentencia, el juez imponía al condenado la pena mínima. La nueva ley, al unificar los delitos de abuso y agresión, amplía la horquilla de penas y establece mínimos más bajos. En este caso, la agresión sexual con acceso carnal a menores de 16 años ha pasado de tener una horquilla de penas de 8 a 12 años a ser de 6 a 12. Si el objetivo de esta ley es tratar de adaptar el derecho
judicial no tendría que haberse beneficiado, digamos, de una rebaja de las penas mínimas, puesto que la gravedad de estos hechos no solo se mantiene. Fuentes de Igualdad critican esta rebaja y dicen The summer months are coming, I don't know how to take it. A memory of a lover, picture frames embrace. se ha perdido la señal GPS. ¿Cojones? ¿Qué pesan cojones? ¿Me lleva por donde quiere esto? ¿En serio? ¿Para esto? Joder, tía puta. La mierda. Paula, Xocho, ¿cómo estás? Oye, mira una cosita, a ver si me puede hacer un favor. Que nada, que resulta que me ha dejado el coche tirado y estoy más o menos a 1 hora de casa. Y resulta que como no puedo llamar a la grúa porque tengo los papeles de seguro caducados, pues no puede venir la grúa por mí. ¿Me puede venir a recoger, porfa? Te paso la ubicación. Un beso. Pero Rubia, que estás bloqueando el paso. ¿Qué le pasa al coche? Bueno, no sé, yo qué sé, que se ha encendido el piloto ese de la luz y el coche ha empezado a echar humo. No sé, no tengo ni idea. Deja que le eche un vistazo. De pequeño me pasaba las tardes en el taller de mi tío ahí. Y algo de mecánica sé. A ver qué puede ser. Hola, Hola. soy el chino. Bueno, me llamo Iker. Yo, María. Sí, eso de chino, si tú no tienes cara chino. Ya, pero eso es por otras cosas. Mis amigos, que son unos cabrones. ¿Has llamado a la grúa? No, que va. Resulta que es que llevo el seguro caducado y no puedo avisarle. Va a venir ahora una amiga a recogerme. Pues esto pinta mal, ¿eh? Tiene un manguito quemado y el coche no para de perder agua. Yo te vendría mañana con un mecánico. ¿Vas para Murcia? ¿Solo vamos para allá?
Si quieres te puedes venir con nosotros y te dejamos donde quieras. No, qué va, espero a que llegue mi amiga. Como quieras. Pero en breve se va a hacer de noche. Te vas a quedar aquí sola. No, da igual, espero a que llegue. De todas maneras, muchas gracias. Tú no eres de Murcia, ¿verdad? Tienes acento andaluz, que eres de Granada. No, qué va, soy de Málaga. Vengo de pasar el fin de semana con mi familia. Me encanta el acento del sur. Anda, coge tus cosas, vente con nosotros. En serio, ¿qué haces aquí? Venga, además que no mordemos. Va, déjala, Javi, tío, no la agobies. Si viene su amiga de camino. Que si quieres no podemos esperar, si no te quedas aquí sola. Espera. Como veas, aquí no hay mucha cobertura. O sea que no vas a poder avisar a nadie. Bueno, venga, voy a coger mi bolso y nos vamos. Perfecto. ¿Te importa si fumamos? No, qué va. Lo único que no me gusta el tabaco, el olor de la ropa y eso. No, chino, hazte el cigarrillo. Pero eso de ahí no es tabaco, ¿no? ¿Cómo que no? El chino y yo solo fumamos tabaco. Por cierto, soy Jave. Un placer. Yo, María. ¿Qué, María? ¿Vives por el centro? Sí, vivo cerca del centro. ¿A qué te dedicas? Soy profesora de primaria. ¿Profesora? No tienes pinta de profesora para nada. No, entonces ¿de qué tengo pinta? ¿Sí se puede saber? Pues... no sé. O sea, yo en el colegio te puedo asegurar que no he tenido profesoras como tú. Yo tampoco, Si te veo por la calle, pensaría que eres camarera o incluso modelo. ¿Modelo? ¿Qué dices? ¿Qué va, qué va? A ver, bueno, fui camarera en una discoteca durante muchos años, pero el mundo de la noche ya me lo dejé. Camarera. Pues no me suena tu cara. Y mira que estoy yo saliendo de fiesta, No nos perdemos una. Y te aseguro que si te hubiese visto, te reconocería. Oye, María, una pregunta. ¿Te apetecería venirte a una fiesta? Verte un colega de putísima madre. Es el abuelo del grupo. Se llama Jorge y cumple 40 tacos. Le hemos montado una fiesta en un local guapísimo. Que va, es que no soy yo mucho de fiesta. No pinto nada yo ahí, no conozco a nadie. Además, estoy cansada del viaje. Yo qué sé, a mí me dejáis en casa, iros vosotros, ¿vale? Y pasarlo bien. Venga, María, anímate. En serio, de buen rollo. Y así va a ser algo muy cortito. Vamos, nos acercamos, nos tomamos una copa y nos vamos. Y si es por las pelas, no te preocupes que el chino te invita. Que no, hombre, que no voy a arreglar ni nada y yo qué sé, estaría incómoda. Que no. Ah, no nos hagas el feo. Si vas guapísima. Por cierto, ¿tienes novio? No, que va, ahora mismo no. Con más razón, hombre. Aparte, ahí son todos tíos guapos. Te los presento. Venga, María, anímate. En serio, de buen rollo. Venga, te lo prometo. Voy a ser bueno. Anímate. A ver qué hora es. Pues casi las 8. Joder, ya me habéis liado. Venga, va. ¿Ves? Así me gusta. Te lo vas a pasar de puta madre, ya verás. Estoy en el momento exacto de mi vida en el que puedo corroborar que la vida te cambia de un momento a otro, con cualquier mínimo y pequeño detalle. Como torcerse un tobillo yendo a trabajar, chocar con el coche, o que te pasen unas facturas con lo que no contabas.
Cualquier mísero detalle hará que tu día y tus vivencias cambien. La diferencia es que en mi caso, los sucesos Estamos llegando. no fueron para nada pequeños. 2 minutos y ya estamos. ¿Preparada para la fiesta? Bueno, tú sabes que yo no sé mucho de fiesta. Bueno, eso habrá que verlo ahora. Tú déjate llevar. Muchas gracias. ¡Feliz cumpleaños, qué grande! ¿Cómo van los 40? Así vamos. Venga, va. Una amiga, se llama María. Igualmente. Oh, ¿me he dicho que te pareces a Jennifer Lawrence? Espero que no te importe que haya venido fiesta, ¿no? No importa, ¿qué me va a importar? Pase, tómate algo. Estás en tu casa. Pídete lo que tú quieras. Aparte, eres colega del chino y el chino es un tío de puta madre. Y tú, ya eres mi colega. ¿Qué dices de mí? Bueno, es lo que tú querías. Te voy a dar tu regalo. ¿Qué te pido, María? No sé, un Coca-Cola o algo, ¿no? Coca-Cola. Que estamos de fiesta. Venga, anímate. Venga, va. Ok, te prometí ser bueno. Una Coca-Cola y un gin tonic, por favor. Ahora mismo. Tío, qué buena está la tía esta, ¿no? ¿Esta es la pava? ¿Es amiga tuya o qué? Ya va, se la hemos conocido hoy. La tía tenía una avería en el coche, hemos parado a ayudarla y la hemos convencido para que se venga. Todas las penas que tiene, tronco. Hostia, yo estoy empalmado desde que la he visto. Menudo polvazo tiene la hija de puta.
No sabría decirte qué sentía en ese momento. Quizás asco hacia mí misma. Culpable. Culpable. Decepcionada por el mundo en el que vivimos. Por una sociedad enferma y llena de monstruos. Por una enfermedad sin cura. Solo tenía ganas de desaparecer. María, ¿estás ahí? María. María, tía, ábreme que soy Paula. María, estoy preocupada, tía. Te llamo 10 veces ya. María, ábreme.
Venga, rubia, que nos mordemos. Y te aseguro que si te hubiese visto, te reconocerías. Venga, te lo prometo. Voy a ser bueno. Eso de chino, si tú no tienes cara chino. Bueno, en este caso vamos a dar paso al director, ¿no? Que es el maestro de... Buenas noches. No sé cómo comenzar, no sé si ahora que está reciente tenéis alguna... Vale. ¿Alguna pregunta antes de entrar un poco en materia? O os puedo contar un poco, que creo que me has comentado antes que me vas a decir, ¿en qué me he inspirado? Sí, yo algo así. Quería preguntar al respecto de, bueno, todos sabemos que este tipo de casos, hay muchos casos a lo largo del año que son ejemplos, por desgracia. Pero me preguntaba yo si existía algún tipo de caso concreto específico que a ti como director
pues me hubieras conocido, te hubieras pillado de cerca, y tuviera, entre comillas, como lo digo, te hubieras pillado para hacer el corte. Sí, a mí lo que me pasó con esta historia es que la tenía muchos años guardada. Cuando yo tenía 17, 18 años, en un pueblo cerca de casa, pues mi entorno, gente conocida o gente que iba, bueno, gente que nos conocemos de esa edad, recuerdo escuchar los comentarios de que, bueno, en unas fiestas del pueblo pasó algo similar. La película está llena de detalles. En este caso yo la he hecho a mi manera. La inspiración no fue así, fue que eran las fiestas y engañaron a una chica dándole chupitos, tal, y bueno, la llevaron a una parte de descampado y cuatro pues se aprovecharon de ello. Esos días no se supo nada, lo que pasa es que salió a los varios días salieron las noticias y fue cuando realmente dices tú, ostras, que no es ningún juego, que gente que no es que yo no conocía a nadie, pero eran del mismo barrio, como si aquí, por ejemplo, sabes que por el entorno hay un cierto individuo que luego te enteras que han podido ser ellos. Pues esa historia estaba ahí y fue, pues ahora casi 15 años después, cuando lo tenía yo el rum y dije, pues voy a hacer una historia. También es verdad que me he dejado llevar un poco por las noticias en televisión. Todo este año pasado hemos escuchado muchos casos y eso fue lo que me motivó un poco a escribir la historia. En eso me inspiré. Te voy a hacer una pregunta a Lidia, ya esto tiene que ver con su faceta como actriz. Muy buenas noches. Buenas noches. A nivel como actriz. Sí. Una pregunta que me surge, hemos estado hablando tuyo antes y hemos estado hablando de ciertos aspectos de tu profesión. Sí. Que me llaman mucho la atención y yo no sabía y la verdad es que me ha sido muy intuitivo, pero me ha surgido al ver el corto otra pregunta que me gustaría que me respondiera. El hecho de poder imitar acentos, en este caso de Málaga, forma parte reglada de tu profesión, que se estudie, que se sepa, o es una habilidad tuya particular. Te lo digo porque hemos hablado personalmente y no tienes acento de Málaga ni una persona ni de coña. Tengo la gran suerte de tener facilidad con los acentos, tengo que decirlo. Entonces me crié en Villena, en realidad, aunque estoy viviendo entre Alicante y Madrid, pero me crié en Villena. Entonces, no sé si sabéis que en Villena se habla un murciano andaluz. Entonces tengo facilidad para separar tanto el murciano por un lado como el andaluz por otro lado. y bueno, luego el neutro también, después de tantos años, tanto teatro y tanto audiovisual. Entonces, en este caso me ha venido muy bien para muchos papeles, incluso he ido a rodajes para spots, lo que sea, he ido hablando de andaluza y se han pensado que era andaluza desde el minuto cero. Por eso te lo digo, hasta que luego me han escuchado hablar normal comiendo, después de haber grabado y me decían, tú no eras de Málaga o eras de Sevilla. En este caso fue un anuncio para la 11 que hice y me tocó grabar en Sevilla y estuve allí grabando en Sevilla y se pensaban que era sevillana. Tengo facilidad y gracias a eso pues me han salido papelitos y me han salido cosas que me han venido bien. Si no hay preguntas, si no queréis hacer ninguna pregunta... Bueno, yo quería preguntarle a Juan Miguel, al abogado, respecto a la actual normativa y al de un caso reciente pues, de una modificación legal. Y me gustaría saber cómo está funcionando y si existe algún tipo de modificación al respecto, si se ha modificado, o se ha planteado, o se va a plantear la posibilidad de que esa norma se modifique. Bien, yo, buenas noches, como había visto el corto antes de esta noche y como precisamente empieza hablando, se está escuchando una noticia, no sé si en televisión o en radio, que se había rebajado una condena y tal, pues se me ha ocurrido que para explicar un poco qué es lo que ha pasado con la nueva ley que ha tenido que ser reformada inmediatamente después de haber visto que terminó en marzo, se presentó en marzo, pues en abril se volvió a reformar la ley como consecuencia de la presión social que hubo por las rebajas de las condenas y tal. Entonces lo que se me ha ocurrido es decir, como caso práctico, los hechos que son objeto del corto, cómo se hubieran
regulado con la legislación anterior a la ley del solo sí es sí, con la ley del solo sí es sí y con la ley reformada del solo el sí es sí, ¿vale? Entonces, en cualquier caso estamos en un delito de violación. La violación es cuando hay una agresión sexual con acceso carnal, como aquí en las imágenes se ve, ¿no? Con lo cual estamos, sin duda alguna, con las tres leyes estamos ante un delito de violación, ¿vale? Y los delitos de violación, en los tres casos también existe lo que es la violación agravada, ¿vale? Que es en lo que estaríamos aquí, porque se concurren una de las series de circunstancias que la ley hace que considere que es una violación agravada, que en este caso, en cualquiera de las tres leyes, sería el haber participado en los hechos, en este caso 3 personas, ¿vale? A partir de 2 personas, cuando hay una agresión sexual o una violación con más de 2 personas, es un agravante que tiene una pena muy superior, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba antes de la ley del solo sí es sí? Pues la condena de la violación agravada, que concurría a la circunstancia de que intervenían 3 personas, se castigaba con una pena entre 12 y 15 años, ¿vale? La ley, a su vez, distingue siempre entre la mitad inferior y la mitad superior a la hora de condenar, ¿vale? De fijar una pena. ¿Y qué pasa? Que cuando concurre una circunstancia se pone en la mitad inferior y a partir de 2 o más circunstancias agravantes sería en la mitad superior. Como aquí, en los hechos que hemos visto con la legislación anterior a la reforma de la ley, solo concurría un agravante, que era la de haber participado 3 personas, ¿vale? Pues ¿qué ocurriría? Que se pondría en la mitad inferior. La mitad inferior, ¿cómo se calcula? Pues si es entre 12 y 15, pues la mitad inferior es entre 12 y 13 y medio, la mitad superior entre 13 y medio y 15. Luego, en el peor de los casos, la condena a la que se le habría podido poner con la anterior legislación hubiera sido de 13 y medio y en el mejor de los casos de 12. Como doy por hecho que tendrían un buen abogado que alegaría que iban borrachos y drogados y tal, pues se consideraría atenuante y doy por hecho que le pondrían la pena mínima, es decir, 12 años. Con la ley anterior, la pena más probable para estos hechos que hemos visto sería de 12 años. ¿Qué ocurre con la reforma de la ley? Evidentemente, la ley del solo sí es sí parte de una presión social que existe a raíz de la manada, del caso de la manada, y donde, debido a esa presión y esa politización que se hizo de aquello, pues la ley, pues más que elaborarse por los técnicos juristas que normalmente elaboran las leyes, pues hubo demasiada presión política que hizo que se hiciera deprisa y corriendo y que además no se hiciese caso de los consejos de todos los organismos judiciales que había, que decían que con la nueva regulación iba a pasar lo que finalmente pasó. Con la nueva ley, una vez que se reforma, ¿qué pasa? Que esa misma violación agravada ya la pena va de 7 a 12 años, a 15 años, perdón. Es decir, la pena máxima sigue siendo 15, pero la mínima, en vez de ser 12, pasa a ser 7. Es cierto que con la reforma se incluye además una nueva agravante que en este caso sí que sería aplicable solo a uno de ellos 3, que es la sumisión química, es decir, el utilizar productos químicos y tal para anular la voluntad, con lo cual aquí habría 2 condenas distintas, una para Javi, creo, no, Javi no, una para Javi y otra para el policía y el chino, ¿vale? Como hay 2 circunstancias agravantes para Javi, él sí que se la pondrían en la mitad superior, es decir, de 7 a 15 que van 8 años, la mitad superior que sería de 11 a 15. A Javi, teniendo en cuenta que iba borrachísimo y drogadísimo, la pena más probable que le pondrían con un buen abogado sería 11 años, ¿vale? Pero, sin embargo, al policía y al chino, la pena más probable que le pondrían sería de 7 años. ¿Por qué? Porque la pena mínima, teniendo en cuenta que solo tienen un agravante y también tienen un atenuante, con lo cual hay que ponerla en la mitad inferior y dentro de la mitad inferior, si tiene un atenuante, te tienen que poner pues la más cercana a la mínima, con lo cual la pena más probable sería 7 años. Por tanto, estamos viendo que con una ley que nace precisamente para castigar y tal, el efecto que se consigue es justo el contrario, es decir, unas personas que hubieran sido condenadas con la anterior ley
a 11 años, como mínimo, aquí se podían ir con 7 años. Incluso el que ahora tiene la agravante nueva que se ha puesto de sumisión química también sigue teniendo una pena inferior a la que le hubiera correspondido con la ley anterior. Bien, ante todos sabéis la presión que hubo. Primero hubo la presión a raíz de lo de la manada, pero luego cuando ya entra en vigor la ley, empiezan lógicamente todos los abogados a solicitar la revisión de las condenas, porque lo que ocurría con la nueva ley es que desaparece la distinción entre abuso y agresión, y abuso sexual y agresión. Antes la anterior ley, ¿qué pasa? Cuando simplemente no había consentimiento era abuso, y cuando había violencia o intimidación, ¿vale?, pues entonces ya era agresión, ¿vale? Al unificar los dos delitos en uno, ¿qué pasa? Que se abre la horquilla y las penas mínimas se bajan y las penas máximas se mantienen. Al final, ¿qué pasa? Que la gente que había sido condenada con la legislación anterior por agresión sexual y le habían puesto la pena mínima, ahora, como la agresión sexual tenía una pena inferior, todo el mundo pedía que se le rebajase la condena, porque en derecho penal, cuando se modifica una ley y es más favorable para el reo, siempre se le tiene que aplicar. Tiene carácter retroactivo, y eso es indudable, eso de toda la vida, y es un principio general de toda la vida del derecho penal, y eso es así. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues eso, que hubo una presión bestial cuando empieza a haber rebajas de condena, rebajas de condena, rebajas de condena, y ahora hubo que rectificar la ley. Y entonces ya sí que la ley vuelve a distinguir, no entre agresión sexual, pero sí que a la hora de penalizar, a la hora de fijar la pena de la violación agravada, ya sí que distingue de tal manera que ahora sí que se hubiera vuelto a la pena entre 11 y 15 ahora, ¿vale? Con lo cual, más o menos hubieran tenido la misma condena tras la reforma. Y la pena de Javi, que tenía 2 agravantes y la cual no se contemplaba antes, hubiera sido básicamente similar a la anterior de la ley. ¿Vale? Entonces, yo por eso creo que para entenderlo, no sé si me había entendido, porque yo me entiendo cuando hablo, pero no sé si la gente que no entiende de leyes, lo he intentado explicar un poco, pero si hay alguna duda, creo que la mejor manera de explicar qué ha pasado con la ley del solo sí era precisamente explicarlo al caso que acabamos de ver, y hemos visto el disparate que se producía con esta ley, y es que Javi se podía ir él con 2 años menos, pero es que los otros incluso hasta 4 años menos, con la reforma de una ley que perseguía todo lo contrario, es decir, pero por problemas de no haberse redactado bien la ley, por no haber atendido los consejos de los juristas y tal, pues se llegó al disparate y claro, pues se produjo. Una duda que tengo yo, en este caso también, es verdad que el detonante, respecto a la película, es verdad que el detonante de la manada fue lo que a mí, a la hora de escribir la historia, ese y otros muchos casos, pero posteriores, por desgracia que hay muchos, fueron los que hicieron que contara esta historia, y de la manera que la he contado, que no sé si os habéis fijado a la hora de ver la película, que está llena de detalles, de cómo en la conversación al principio en el coche le dicen, empiezan a juzgarla como que por su aspecto físico no te imaginaba que fuera profesora, luego la convencen para que baje las defensas. La idea que yo quise transmitir era como que, yo quería contar cómo que las mujeres son un poco indefensas ante los hombres, porque como que se dejan engañar. No sé si está correctamente dicho, pero como que te van embaucando a que bajen las defensas, al final caes en la fiesta, no bebe Coca-Cola, pero empieza con los chupitos. Los chupitos son una bomba que empiezan a animarte, al final entran en el juego y ya empiezan a decir, pues ya está, ya es nuestra. Es por eso las miradas entre ellos, como que no es la primera vez que lo hacían. Una pregunta con todo lo que has comentado sería, ¿realmente cumplirían esos 7 años en el caso reducido? ¿Lo cumplirían los 7 años? No, luego a partir de que... encima cumplirían menos. No, claro, muchísimo menos. Es decir, evidentemente cuando una persona es condenada ingresa en prisión y a partir de ahí se le aplica la legislación penitenciaria, que se le clasifican grados, ¿vale? Al principio lo normal es que los clasifiquen en 2º grado, pero a partir de llevar cumplida la 4ª parte de la condena ya se puede solicitar que se pase a 3er grado, con lo cual ya se puede incluso salir y solo ir a dormir a prisión, y posteriormente se puede conseguir el 4º grado, que ya es la libertad condicional, que se obtiene mucho antes, lógicamente, de cumplir, tal, con lo cual, evidentemente, estos hechos
más de 4 años en prisión no pasarían con la legislación de la ley del solo sí es sí. Pues ahí es donde yo me siento totalmente... muchas gracias por haberle dado visibilidad a este tema, porque yo soy papá de una niña de 3 años y yo que pasen esas cosas, pues es que me deja... bueno, yo voy a hablar de la película porque no quiero entrar en el tema. Lidia, en el tema de la película, tuvimos un trato súper respetuoso en las escenas. Cómo se rodaron son duras, pero sin embargo los agresores mimando mucho. Ella, eso quiero que lo cuente ella, en cada momento la tratamos con mucho respeto. Nada de lo que hemos llegado a conseguir con la historia, que todavía yo la he visto como 10 veces, y es verdad que te eriza. O sea, hay momentos que la interpretación de Lidia yo la aplaudo cada vez que la veo, es que me encanta. Y cuenta un poco tú porque yo quiero destacar el respeto que tuvimos contigo de sobarte con mucho cuidado. O sea, todo lo que hicimos, cuidando muchísimo. Es que claro, todo. Bueno, hay mucha gente que me ha preguntado Lidia, ¿por qué has aceptado este papel? ¿Por qué? Bueno, en un principio hay que decirlo que me lo pensé, pero cuando me lo pensé, o sea, al final le llegué a dar la vuelta y pensé, ¿por qué no puedo dar la cara por tantas mujeres que han pasado por este tema? ¿Por qué no podemos hablar de este tema como algo que no sea tabú? ¿Por qué tiene que ser un tema que siga siendo silencio? Voy a dar la cara, vamos a darle la vuelta a esto y vamos a presentárselo a tanta gente, sobre todo a gente joven, ya no mujeres, también hay niños que han pasado violaciones de este tipo y en manada. Entonces, cuando me arranqué en el caso, claro, vosotros pensáis que yo no los conocía de nada. Bueno, fue un tema en el que estuvimos hablando, cada secuencia se habló todo, hasta qué punto, claro, a la hora de tocar, a la hora de tal, todo. Y cuenta el frío que hacía. Uy, no lo podéis imaginar el frío que hacía. Era febrero, creo, ¿no? Tengo que deciros que son unas personas súper amables, simpáticas, que me trataron con mucho cariño y mucho respeto, hay que decirlo. Entonces, aquí donde lo veis, unas personas tan... Claro, dices, a ver, para ellos también fue muy difícil meterse en un papel tan desagradable. Porque es la primera vez y no sabes cómo hacerlo, cómo actuar, qué haces, dónde tocas, qué haces, es muy complicado, muy difícil. ¿Cómo agresor? Yo me gustaría preguntar una cosa a los dos, ¿vale? Sí. Tiene que ver con lo que vamos a hablar. ¿Cómo una persona normal, profesional en el caso de cine, se puede llegar a meter? Ya entiendo que es un tema profesional y que evidentemente lo controláis. Pero ¿cómo puede una persona normal meterse en un personaje de esa manera tan negativo y tan brutal? Porque claro, tenéis que hacer un trabajo de concienciación mental para poder ponerlo en el personaje. Me pregunto si eso es difícil. Como veis, hago preguntas que me interesan sobre el aspecto técnico del cine. Ya lo hemos comentado Lidia y yo hace un ratito, lo he preguntado también ahora, y también me gustaría saber ese aspecto de vuestro trabajo. ¿Cómo puede llegar a ese...? A ver, a mí cuando me llegó el personaje Javi, es un personaje bastante crudo. Yo para hacer a Javi tuve que entender a Javi. Tuve que hacerle 1000 preguntas. Necesitaba saber en qué trabajaba, cuál era su familia, cuál era su pasado, cuál era su futuro, por qué lo hacía. Y no es una cuestión de que tú te sientas una tarde y lo haces, es un trabajo de fondo. Yo tuve que saber y les contaba las historias a ellos. Yo llegaba a un ensayo y le decía, mira, pues Javi es este. Pues resulta que Javi es farmacéutico, que su padre tiene una farmacia, que por eso controla tanto. Tenía que ir buscando ¿por qué utilizaba el cáncer? ¿Por qué utilizaba el GHB que utiliza para drogar a Lidia, a María? Yo tenía que buscar, ¿por qué sabe tanto de drogas este chico? Pues entonces me lo imaginaba, decía, pues este chico es farmacéutico, bueno, es químico, trabaja en la farmacia de su madre, tal, y tenía que ir buscándome su historia. ¿Por qué disfruta? Porque en el corto, en la peli, Javi no la viola. Javi disfruta del miedo de ella. Realmente la violan los otros 2 chicos. Él disfruta, él está delante de ella y la ve llorar y disfruta. Pero yo necesitaba entender por qué disfruta de eso. Y me tuve que montar una historia
que les contaba, decía, mira, pues Javi, os la voy a contar porque es muy... Bueno, yo la necesitaba, necesitaba creérmela y entenderlo para yo intentar materializar lo que él estaba haciendo. Y en mi cabeza, pues yo pensaba que Javi, como adolescente, estaba enamorado de la novia de su primo. Y le tiraba los trastos. Y un día que, pues como un chiquillo adolescente, con todas pues las hormonas a mil, le propone acostarse quería perder la virginidad con la novia de su primo. Y ella le dice que no. Y por la noche, en mi cabeza, ella le dice que sí. Pero que el trato es que tiene que acostarse también, bueno, tiene que hacer un trío con el novio. Realmente, Javi, en mi cabeza, para entender por qué disfruta, tiene que empezar desde un principio. ¿Por qué? ¿Cuándo empezó la historia de Javi? ¿Por qué es así? Y se remonta a su adolescencia. Él hace un trío con la novia de su primo y con su primo. Y en ese momento descubre, cuando el primo penetra a la novia, el dolor que ella siente, él empieza a disfrutar. Y a partir de ahí empezó a creer el personaje, y por qué disfruta, por qué no la penetra. Y eso es una carrera de fondo que tienes que entenderlo para poder hacerlo. Yo no me puedo meter en un personaje sin llegar a conocer por qué lo está haciendo. ¿Sí? ¿Por qué? No, porque queda frío. Para ser real, yo necesito creerme y saber de dónde viene el personaje y hacia dónde va. Y es una carrera de fondo. Esto al final te lo vas viendo, vas consultando con el director, le vas proponiendo, tal, no sé qué. Y como son cosas que tú te estás creando como actor para poder dar cabida al personaje, pues eso se hace y no es nada fácil. Y entonces que cuando acaba el trabajo es una especie como de liberación. Totalmente. Cuando tú lo ves y entiendes, yo veo a Javi y lo puedo llegar a entender, a comprender. En mi cabeza, yo como Bruno, no entiendo que una persona pueda hacer eso, o que tres amigos se junten y le destrocen la vida a una persona, porque esto le están destrozando la vida a una persona. Yo necesito entenderlo, necesito comprenderlo. Si no hay comprensión, es que no entiendo que sea por placer. Al final, yo no quiero creer. Quiero creer que cada persona que hace eso al final tiene un trasfondo o tiene... Porque no, yo confío en la gente y pienso que la gente es buena por naturaleza. Que sí, que luego no, pero siempre hay algo, siempre hay una piedra que es lo que te hace torcerte el camino y ir hacia el lado oscuro. Yo necesito saber en qué momento el personaje se ha desviado para poder representarlo y poder hacerlo. Así como así hacerlo sin ningún motivo, sin ninguna intención, a mí no me sale, yo no sé trabajar así. Y luego Y tú, como persona, total. Lo que denota el la cara, con pelo rapado y todo, lo da clave, ¿eh? Y poco se habla que al acabar las escenas, algunos lloraron, ¿eh? Porque es complicado. No es fácil. Pasamos mucho frío, luego... Era las 12 de la noche, ¿no? Pues sí, es muy difícil. Yo intentaba estar en el personaje, pero escuchar a Lidia llorar y sufrir. Sí. Pero yo tenía que estar disfrutando, mi personaje lo está disfrutando. Entonces era como, mi parte de Bruno necesito que esté fuera. Aquí tú está Bruno, aquí está Javi. Y tienes que hacerlo en 5 minutos porque tienes 5 minutos porque estamos casi desnudos allí, hacía un frío que pela, porque la violación no se hace en la nave donde se ve, se hace fuera en un exterior en la calle, es totalmente diferente. Jugamos ahí y ella pasa frío, está llorando, es muy difícil. Y tú la estás escuchando llorar, pero tú tienes que te poner cara que lo estás disfrutando, pero realmente Bruno no lo está disfrutando, es Javi. Y entonces, ¿sabes? Es como un ejercicio y al final el resultado... Después, cuando termina este personaje, esta película, ¿cómo te limpias? ¿Cómo te limpias? Mira, al final... Te reíamos. Te abrazas, sí, la coges, le das un beso, la levantas en peso y dices te quiero. Es verdad que por eso digo el tema de respeto, que la abrazábamos y le decíamos Lidia, ¿qué tal? ¿Estás bien? Y estaba con los ojos así, y no pasa nada, venga, estamos contigo y tal. Y ya. Es verdad que la escena duró 5 o 6 minutos. Intentamos hacerlo lo más rápido posible. Sí. Eso, bueno, tenemos una anécdota por ahí. Y bueno, y el otro compañero, hay que decir que desde el principio, o sea, no se esperaba que yo... Claro, él nunca me había visto trabajar. Adrián, el otro actor, el chino. Es que no me podía ni tocar. No sabía se quedó petrificado. Estábamos grabando, Adrián, venga, y él... O sea, se lo creyó Adrián en vez de chino. Sí, no se metió realmente en el chino. Le costó. O sea, le tenía que coger yo la mano, ponle la mano aquí, cógele del pelo. Era muy fácil verlo cuando estaba... Ya, a ver, yo lo veo desde otra perspectiva y le decía, tócale aquí, cógele aquí, hazle así, cógele los labios, tal, para que ello un poco, bueno, que se transmitiera en la cámara lo que queríamos contar. Entonces, en plano cerrado queda todo muy agobiante, claro, y bastante real, pero hay que decir que de plano abierto
pues podéis ver uno delante, otro en el lateral, una pelota dándome golpes por detrás. O sea, desde fuera es todo muy chistoso, ¿vale? En campo abierto. Pero a plano cerrado ha quedado bastante real, hay que decirlo. Real. Y al final pues terminamos todos abrazándonos, llorando de verdad, desahogándonos un poco, tirando lo que llevamos ahí y en realidad fue esa noche dicho y hecho. Sí, sí. ¿Verdad? A mí me gustaría hacer una pregunta al público, pero más que nada por tener la sensación de qué os ha parecido la película. Habéis sentido todos los detalles de cómo... Bueno, yo soy el primer crítico de la película, veo que la historia desde el principio es muy previsible. Yo tengo soy el más crítico, tengo miles de fallos que arreglaría, pero me gustaría saber si en algún momento, mujeres, hombres, os ha tocado un poco la fibra, todos tenemos hijos, bueno, no sé, si quiero saber vuestro feedback, sin cortaros. Muy bien. Cuando está ella ya en la carretera, con el coche, cuando ya están pensando. Pasa el coche, llegan los dos, y está la telaraña ya envolviéndola. Tranquila, vete, te llevamos a tu casa, tiene cobertura, deja a tu amiga, está tejiendo la telaraña. La fiesta, o sea que lo va haciendo de tal realismo, de tal crudeza hecha, perfecta, bien hecha, porque no hay nada explícito, se imagina, que también es mucho peor que la realidad. Sí, sí. No hace falta enseñar. Se imagina que lo mejor no hace falta verlo. Y con eso te ponen los vellos de punta en muchas ocasiones. De hecho, otro de los detalles que es que ella, cuando se duerme por la noche, tiene pesadillas. Entonces después vemos que toma unas pastillas para dormir, y cuando duerme es cuando ya vemos las imágenes. Primero solo las escuchamos, vemos cómo grita, cómo lo pasa mal. Cuando vemos que se toma una pastilla para dormir, entonces cuando sueña con lo que pasó, porque le vienen los recuerdos. Es decir, no sabe qué es peor, si realmente no dormís toda la noche o dormir realmente y tener las pesadillas y volver a recordar todo. Igualmente el valor que yo al crear la historia es el silencio, es que no nos mantengamos en silencio. Ella da el paso y se enfrenta y va a comisaría, se enfrenta a 4 policías, hombres, todos, que la miran así como diciendo ya sabemos a qué vienes, más o menos, es la idea que yo quería expresar. Y bueno, ya a modo cinemático, rollo película, hicimos porque hay que buscar la sorpresa de que uno de los personajes pues fuera policía, para darle un poco. Esa es la pregunta, ¿os ha gustado ese final? Ese final tenemos muchas dudas porque este cortometraje ha estado en 25 festivales, del cual Lidia y yo al principio hablé con ella, le dije, cuando aceptó el papel, le dije, Lidia, te has metido en un proyecto que de verdad lo voy a hacer real, lo voy a hacer para tocar la fibra, quiero intentar poner los pelos de punta a la gente, confío en ti, me hizo un casting espectacular, también hay que decirlo. Y estoy súper decepcionado porque, te lo conté, de 25 festivales, que todos nos hayan dicho que no, gracias por su participación. Un cortometraje que teníamos mucha ilusión, técnicamente la historia, aunque sea un poco lenta, yo creo que puede ser perfectamente así, te van embaucando la historia, te van engañando, te van abriendo las defensas hasta que al final cae en sus manos, y estoy decepcionado en ese aspecto, de que no haya tenido ni una mención, ni un premio, nada. Cuando, bueno, yo qué sé, me siento decepcionado porque precisamente lo hicimos con una idea de que tuviera más visibilidad, de que tuviera más mención, más premio, porque creo que está contando una historia muy actual. La pregunta es, ¿no ha triunfado por el final? Porque se ha metido el tema de la policía, ¿no ha triunfado por la historia? Esa es la pregunta. Por la duración, no sabemos. Es demasiado explícito o demasiado cruda, demasiado real. Es que al final queremos ver las cosas con los ojos tapados, eso es lo que duele. No te preocupes. Comentaba Rafa que la historia puede ser predecible. Bien, puede ser predecible, pero que también es un reflejo de una realidad que tampoco tiene mayor complejidad en ese sentido, más allá de las circunstancias particulares de cada persona. Sí. Comentaba Bruno. Que es un tema que sí que es cierto que es predecible, que
pero conocemos que casos y tal, pero que realmente no tiene más complejidad, aparte de las particularidades de cada historia, de cada persona. Yo sabía que era previsible desde el guión. Tú en el guión ya sabes que es previsible, pero era la forma de contarlo lo que... Era la forma de contarlo. No se ve nada. Pues yo no lo veo previsible. La forma es previsible. No todo el mundo está acostumbrado a tratar con drogas, con sex, quiero decir. Es algo que no es nada previsible. Y yo creo que saltar, para mí, tiene dos mensajes fundamentales el corto. Para mí, Rafa es un valiente por contar esto. Uno es que no te puedes fiar de nadie, ni de la policía. Es decir, tú ves algo que piensas que es buena persona, que tal, no te puedes fiar. Quiero decir, al final es un mensaje muy claro. Es decir, al final tú confías, piensas que sí, y te van a... O sea, te van convenciendo y piensas que te está buscando a alguien y al final te lleva por el camino de la amargura. Sobre todo te jode la vida. Porque ellos saltaron a los 7 años, a los 8 años, pero María, lo que han hecho María es para toda la vida. Es decir, ella se queda marcada para toda la vida. Y uno de los mensajes es ese, no te fíes de nadie, ten 4 ojos. Y el otro mensaje, que es, para mí es fundamental, es denuncia. Denuncia, porque muchas veces habrá muchas chicas que lleguen a su casa, que sepan que no ha pasado, que le han drogado, porque el GHB y muchas drogas químicas luego desaparecen como en 8 o 9 horas. Cuando tú eres consciente de esa droga y vas al médico, no aparece ningún registro de esa droga. Pero algo ha pasado, tú sabes que algo ha pasado y que te han violado, que te han forzado y tienen que denunciar. Muchas veces por vergüenza eso no se hace. Las chicas se lo callan, se lo guardan por vergüenza, por el que dirán, por no ser señalada. Y el corto lo que intenta es eso, vamos a denunciarte. Aunque no sepa lo que ha pasado, tienes que presentar la denuncia. Y si hay 3 energúmenos como nosotros 3, aunque sean 7 años, lo deben de pagar. No pueden estar en la calle así como así. Y por lo menos que se les señale a ellos. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que denuncie después de haberse duchado, de haberse lavado. Es el pánico que tiene y lo primero que hace es ir a su casa. Pero por eso el corto no es previsible. Eso es así, ¿verdad? Eso el abogado lo puede decir, que eso es así. Es una profesora, está formada, entonces debería de haber pensado eso. Voy a un hospital, no quiero. A mí... Yo me informé y eso no lo hacen. Primero se limpia, se siente asco y ya después, cuando lo piensan 2 o 3 días, de hecho yo leí un artículo donde decían que hasta 3 días tardaba una víctima de agresión sexual en decidir de ir a denunciar. No sé si me puedes... Sí. Precisamente, es decir, ella denuncia, pero ya lo hace tarde, es decir, ella... Claro, que es lo habitual, cuidado, es decir, que no es que es excepcional, pero que ahí ya estamos llegando tarde, es decir, porque la sustancia que le han incluido en la copa, evidentemente ya no va a aparecer en ningún caso en un análisis, seguro, y ella al ducharse y lavarse y pasar tanto tiempo, pues puede ser que los restos de ADN, del semen o lo que sea, también desaparezcan. Entonces, lo ideal que sería... pues que cuanto antes se produzcan esos hechos se vaya a denunciar. ¿Por qué? Porque inmediatamente se va a poner un protocolo en marcha donde la van a poner, lo primero de todo, inmediatamente la van a un centro médico donde lógicamente le van a hacer una revisión, le van a hacer una analítica, etcétera, etcétera. Y ahí ya vamos a tener unas pruebas que no van a poder desaparecer, mientras que si... es muy comprensible, o sea, decir que evidentemente, por desgracia... Lo normal es que se duda mucho antes de ir a una comisaría de policía a denunciar unos hechos tan desagradables donde evidentemente hay una persona traumatizada, una persona avergonzada, una persona que hasta se llega a sentir hasta culpable incluso de lo que ha pasado y que antes de dar el paso de ir a denunciar, pues se lo piensa muchísimo. En este caso estamos hablando de 24 horas o así, calculo yo que pasarían, o tal, hasta que se denuncia. Pero evidentemente cuanto antes se haga mejor, porque evidentemente hay pruebas que así no desaparecerán nunca porque quedan reflejadas y será mucho más fácil a la hora de probar que efectivamente estos hechos ocurrieron, porque aquí nosotros, como hemos visto en la película, tenemos muy claro quiénes son los culpables. Y en este caso hubiera sido probablemente fácil porque se produjo en un sitio público donde había habido mucha gente de testigo, es decir, había una fiesta de un cumpleaños, con lo cual ir a ese local y preguntar quién era el cumpleañero y tal, hubiera sido fácil identificar, pero hay otras veces que ni tan siquiera es sencillo el poder identificar quién han sido esas personas. Estas fiestas de pueblo con gente que no conoces de nada y donde hay masa de gente y tal, es mucho más difícil identificar. Por eso es imprescindible que las pruebas
las del ADN y si ha habido sustancias químicas y tal, que tienen una relevancia jurídica, como hemos visto luego, pues que se haga cuanto antes, ¿no? Y a mí el final me parece genial, incluso dar la puerta abierta a una segunda parte, ¿no? De qué pasa después, de si estos golfos al final cumplen y se les condena y tal. O sea, a mí me parece genial. Dime. Sí. Yo quería decir una cosa. A mí me ha chocado lo que ha dicho Rafa. Al principio hemos estado hablando fuera, perdona, y me has comentado que te dedicas básicamente a hacer corto, cine, más bien de risa, ¿no? Comedia, y no este tipo de temas. Entonces, me ha chocado el hecho de que lo basara en algo que llevaba 15 años dándole vueltas y vueltas en el interior, ¿no? Y hay una cosa que yo quería preguntaros. Vosotros lo estáis presentando, quiero daros la enhorabuena, porque está genial, o sea, está muy bien. Y luego, ¿creéis de verdad, porque me da la impresión de que estáis siendo conscientes quizás realmente de lo que es una víctima de violencia sexual, de violencia sexual a raíz, entre comillas, realmente cuando lo habéis vivido a través de este corto, ¿no? O habéis metido en el papel de tal manera que exactamente habéis sido capaces de sentir lo que siente una mujer que ha sido agredida sexualmente y cómo se sienten ellos, ¿no? Porque está claro y evidente que os habéis metido del todo. ¿Creéis que de verdad la sociedad, por donde estáis presentando el corto, somos conscientes realmente de lo que es una víctima? No. ¿Verdad que no? Es que yo creo que el fracaso, quizás, no fracaso, sino, sí, el fracaso de la sociedad, nuestro, de la sociedad, es que quizás damos mucho bombo, mucho postureo con determinadas leyes, con tal, pero realmente no somos conscientes y queremos taparnos los ojos ante una realidad y lo que realmente significa para esta mujer que le destroza la vida y para estos tres gamberros o personajes que van a seguir haciéndolo. Y de hecho, porque es que hay impunidad. Pero incluso, como ha dicho Juan Gabriel, ¿qué pasa? Les condenan 7 años, 4 años, están en la calle, muy rápido. Van a seguir. Eso es lo que más decepciona. La sociedad, yo creo que no somos realmente y tampoco queremos verlo. Pero es que esta misma semana he visto un artículo del porcentaje de casos que está subiendo. O sea, que encima vamos a peor. Entonces no entiendo si tiene que ver las redes sociales, que los niños ven más porno antes y se creen que la vida es pornografía, no lo sé, pero tengo que decir una cosa, que también es que ahora hay un poquito más de visualización en este tema, porque, a ver, yo cuando me preparé para el personaje, hablé con chicas que habían pasado por estos casos reales, tenían 40 y 50 años y me habían contado el caso que les había pasado a lo mejor con 17 y 18 años y no se lo habían dicho a nadie. Es la primera vez que lo estaban contando con lágrimas y yo, claro, entonces por eso ahora salen tantos casos de que hace 20 años no sé qué, hace 20 años no sé cuántos, gente joven, ahora que empezamos a verlo con un poquito de normalidad. Pero esto en realidad ha pasado, yo creo que más a menudo de lo que nos creemos, a mucha gente mayor que antes le daba vergüenza. También digo que el tema de lo de la droga, cuando estuve, por ejemplo, hablando con una de las chicas que les había pasado esto, ella cuando despertó, cuando su cuerpo empezó a reaccionar, no sabía ni cuánta gente ni quién le había tocado. ¿A quién vas a denunciar? Claro. ¿A quién? Entonces les daba pura vergüenza. Cuando su cuerpo empezó a reaccionar y a verse lo que le había pasado, fue cuando empezó a entrarle asco. Silencio también da ciertas etapas del personaje por las que pasa María. El asco, el miedo, el suicidio. En este caso lo hemos hecho que, parece que sea un día o dos, pero esto en realidad son años hasta que a lo mejor han llegado a la policía para denunciar. Años. Y no nos damos cuenta, no lo vemos. Ahora parece que, te ha pasado esto y se lo cuentan entre amigas y al final sale el caso, ya sale en el periódico, salen las noticias y salen en redes. Pero antes, millones de casos que no se han hablado por pura vergüenza porque sus padres a lo mejor les peguen o les castigaban, entonces eran otros tiempos. Y por el simple y llanamente ese hecho no se han contado. Quizás también por la cultura que tenemos. Sí. Hay una parte en la que se siente culpable de haberse Sí. subido en el coche, de haberse... O sea, Sí. no es que de crío, lo que nos enseñan es no puede hacer esto, como chica no puede hacer esto, como chica
música. Los chicos pueden ir atrás o no, pero tú no, porque tiene un peligro añadido que los chicos no tienen. Entonces, se ve claramente, María piensa, soy culpable para que me he montado, porque me he ido, porque me he dejado engañar, cuando simplemente tiene que ser lo más normal. Es decir, ¿tú por qué vas a pensar que te montas en un coche con dos monstruos? Confías. O sea, no tiene por qué ser así. Y sin embargo pero quizás también la educación que llevamos o que hemos llevado y todavía va ahí muy fuerte. Por eso te sientes culpable y te da vergüenza a la hora de decirlo. Y ese silencio te lo vas tragando. Correcto. Eso es justo lo que iba a decir yo. El tema de la educación es primordial. Hay que enseñarle a nuestros niños y a nuestras niñas desde pequeños. Y por eso el corto está muy bien. A lo mejor no para niños, pero ya para adolescentes. Sobre todo que no tengan miedo a contarlo. Y que no se sientan culpables. No tienes que sentirte culpable por algo que no has decidido tú. Hay una fuerza, hay uno que ha intentado sobrepasar y ya está limitado tu libertad. Y no tienes que sentirte culpable por contarlo y por decirlo y por denunciarlo. Y ese es el mensaje. Y tenemos que empezar desde abajo, desde la educación, porque si no, esto no cambia. Va a pasar lo que ha pasado generaciones anteriores, que se sienten culpables, ¿por qué he hecho yo esto? ¿Por qué me he quedado solo? ¿Por qué no está en casa a mi hora? Y al final te sientes culpable y no lo cuentas porque encima vas a tener, quiero decir, te van a echar una bronca por no haber cumplido las normas o lo que supuestamente está bien o mal. Entonces, ese miedo hay que quitarlo. Es decir, tú no estás haciendo nada mal. Y si te pasa, lo que tienes que hacer es contarlo y denunciarlo. Puedes encontrarlo o no, pero a partir de ahí, aunque no se sepa quién es el culpable, pero el simple hecho de contarlo, ya puedes recibir una serie de ayudas psicológicas. Te pueden, es decir, no eres la primera, conocer a otra gente que lo está haciendo. Al final, pues estamos intentando ayudar a esa gente. Y sobre todo, insisto, este corto hay que verlo desde adolescente, para que se vayan los miedos, para que sepan lo que hay. Porque el no hablarlo, el desconocimiento no lleva a ningún sitio. Al final, hay que hablarlo, chicos. Esto te puede pasar, tanto a chicos como a chicas. Y si ves o conoces de alguien que le esté pasando, denúncialo, porque no le estás haciendo ningún favor estando en silencio como está la víctima. Entonces, al final, lo que me gusta de este corto es que al final se genera un debate, se habla y al final se quitan como muchas vendas. Y entiendo que eso es educar y al final creo que es uno de los fines principales del cortometraje que hizo Rafa. Hay algo muy importante que acabas de comentar, y es que psicológicamente la víctima se queda tocada. O sea, es normal. Si no lo habla y no se le ayuda, esa persona no se va a poder curar nunca. O sea, ese daño es lo que decía María, perdón, cuánta gente, años y años... No te lo puedes imaginar, cuánta gente me han hablado después de haber grabado esto, no te puedes imaginar. Y yo a ellos les mandaba audios y les decía, mira la historia de hoy, otro día, mira lo que me acaban... Gente dándome las gracias y a ver, no soy yo tampoco la que tengo que hablar por ti. Habla, ves y denuncia. Dice, ya, han pasado 20 años, ¿qué hago? ¿Sabes? Necesita todavía esa... Sí. Y que salga. Pero ya da el paso y ya está, ya por lo menos tiene alguien con el que hablar. Y al final, no sé, me gustaría que esto se lo utilizaran mujeres maltratadas, mujeres violadas, que al final son asociaciones que se tienen que dar, que todo el mundo conoce y sabe. Pero que hay muchos teléfonos, hay mucha gente que te puede ayudar y al final, a través del corto, que se hable y se dé a conocer ese tipo de asociaciones, ese tipo de ayuda que tú puedes solicitar. Y que sobre todo el sentimiento de culpa tiene que desaparecer porque no has hecho nada. Yo veo muchas preguntas. Sí. Como estáis viendo, no es tan malo, ¿eh? Y esto me da un tema más para Juan. A día de hoy, ¿qué tipo de ayuda tienen esas personas víctimas de agresión sexual? Porque estamos hablando de que se quedan mal, que se quedan tocadas, pero de que tienen que denunciarlo, pero ¿cómo se le ayuda a esas personas judicialmente una vez que ya han puesto la denuncia y se han enfrentado a ello? Bueno, hay que distinguir lo que es el tema judicial, que evidentemente lo que se va a perseguir es castigar unos hechos con unas penas y tal, y otra cosa es la ayuda que la Administración ofrece a las víctimas de delitos de agresión sexual que vienen recogidas. No tiene nada que ver. Una cosa es la indemnización que luego en una sentencia, que normalmente esta gente... Eso te digo, que vamos a ver, una cosa es el tema jurídico, donde al final va a haber una sentencia, una condena, una indemnización de daños y perjuicios que probablemente no se cobre nunca porque serán insolventes, ¿vale? Si no lo fuesen, sí tendrían que indemnizar con 150, con 200.000, que por supuesto no te pagan, que te han destrozado la vida, pero bueno, es decir, se suele indemnizar con cantidades de ese tipo, ¿vale? Y otra cosa es desde el punto de vista de la Administración, ¿vale? Los CABIs que hay en los distintos centros, que son los centros de atención a de violencia,
te facilitan, ¿vale?, una serie de ayudas. Es decir, cuando una persona es víctima de agresión sexual, tiene derecho inmediatamente, es decir, tenga medios o no, a que le pongan equipos de psicólogos, por supuesto de atención médica, ayudas económicas también, ayudas económicas en función, eso sí, de si es una persona con ingresos o no. Es decir, si una persona con ingresos no, pero si no, hay ayuda, le llegan a haber ayudas de 6, no, poco dinero, es decir, pero bueno, algo es algo. Es decir, que te quiero decir que sí es cierto que hoy en día por ahí sí vamos bien, ¿no? Es decir, que sí se intenta ayudar y si se ponen al servicio de las víctimas un paquete de ayudas importantes, económicas, médicas, psicológicas, de todo tipo, y la administración, es raro el municipio más o menos de tal que no tiene un centro de atención a la violencia, ¿vale? Entonces, es decir, desde esa parte sí que es cierto que hay ayudas por parte de la Administración, con independencia de lo que luego resulte en la sentencia, ¿vale? Con el hecho de haber denunciado y tal, no hace falta tampoco, la Administración no te ayuda cuando hay una sentencia, te empieza a ayudar desde el momento en que se ha denunciado, ¿vale? Y ahora te hago una pregunta, todo lo contrario a lo que acabamos de ver hoy, porque lo tengo en mente. ¿Qué pasa cuando una mujer te denuncia un falso? Que también hay. Buena pregunta. Que también hay. Bien, vamos a ver, es decir, eso no se ha inventado ahora, eso ha pasado toda la vida de Dios. Es decir, que hay gente que hay denuncias falsas, pues evidentemente sí. También es cierto que con el tema de la agresión sexual es más complicado la denuncia falsa porque normalmente lleva aparejado una serie de signos externos donde se ven. No es lo mismo como estamos hablando, a lo mejor estamos confundiendo con el tema de la violencia de género, donde simplemente unos insultos o unas amenazas dentro de tu casa que no dejan rastro, tú vas y las denuncias, y si tu declaración es persistente, no hay motivo de espurio, etcétera, etcétera, puede dar lugar solo con eso a una condena. Cuando estamos hablando de una agresión sexual, salvo en los casos donde se espera muchísimo tiempo, gente puede denunciar, el delito no ha prescrito al año, pero claro, la dificultad de prueba es exponencial. Evidentemente, conforme el tiempo siempre va en contra de la víctima y a favor del agresor, eso es inapelable, ¿no? Entonces, ¿hay denuncias falsas? Pues claro que sí, como en todo en la vida, pero eso no quiere decir nada. Es decir, que hay algún golfo o alguna golfa o lo que sea que denuncia para perjudicar a su exmarido pues sí, pero vamos, que eso no es lo normal, no es lo normal. Cuando se habla, no más en el tema de agresiones sexuales, donde denuncias falsas sí que en el tema de la violencia de género sí que hay más, porque es cierto que hay muchísimas que están vinculadas a procedimientos de separaciones, de divorcio y tal, donde sabes que la simple interposición de la denuncia implica que el otro sale de tu casa, que te dan la guardia y custodia, que le prohíben a los hijos y tal. Ahí sí que es cierto que hay más casos, desde luego ni muchísimo menos son habituales, pero sí es cierto que todo el mundo conoce, todo el mundo que está metido en el mundo del derecho conoce casos donde son, evidentemente, se ha utilizado con intereses espurios y tal, pero no es lo habitual, no es lo habitual. Es decir, lo normal es que cuando una persona va a una comisaría y tal, no se lo inventa, porque no es nada agradable, como bien se ve en el corto, no es nada agradable el ir allí y tal, y luego aparte, con independencia de que haya signos externos de que los hechos han ocurrido, es decir, en la policía, en el caso de ella no se ve, ella cuando entra a la comisaría de policía solo se ven hombres. Hoy en día en las comisarías de policía hay muchas mujeres y este tipo de delitos los atienden mujeres, es decir, o sea, a ella la habría atendido una mujer, ¿vale? Y son personas que están dedicadas a eso y huelen desde lejos, ¿sabes lo que te digo? Es decir, si hay... Entonces, yo creo en que la inmensa mayoría de las denuncias que se producen son reales, otra cosa es que se puedan probar, porque claro, a la hora de poner una sentencia al juez no le vale lo que ha pasado en el juicio, es decir, lo que hemos visto aquí luego tendría que trasladarse a un juicio y en ese juicio habría que demostrar que eso, que es la realidad de lo que ha pasado, realmente ocurrió y que el juez que no estaba allí tenga claro que eso ocurrió así. Si el juez tiene dudas, por el principio indubio pro reo tiene que absolver, ¿vale? Y eso es complicado, por eso es fundamental que cuanto antes se denuncie, porque para que cuanto antes se puedan recoger las pruebas, porque así habrá muchísimas más posibilidades de que queden impunes este tipo de delitos. Quiero empezar a contestar o dejar algo en medio de la cuestión que he hecho antes Rafa, porque cree que esta película que hemos visto, que por qué no ha tenido el reconocimiento
que la quería tener. Y yo pongo Bushiri. Hace unos meses pongo también una película que se hizo mediática, pero fue por eso. El gremio del cine se puso en contra y era también un tema bastante dramático, que era la trata de niños. Y era un película también, pero no tiene premio ninguno y porque si se ha hecho mediático por otro lado, pues no ha podido ver mucha gente. Y creo que hay temas traumáticos que a la gente, o lo mismo del gremio, son los que intentan muchas veces. Yo opino eso, que creo que han intentado decir, no, estos temas vamos a dejarlos de lado y directamente, que no puede ser que otras veces he mandado a 3-4 concursos y me han seleccionado. No puede ser que lo mande a 25 certámenes, festivales de toda España y en ninguno que todos me hayan dicho gracias por participar. Yo a veces decía, no lo habéis visto, o habéis visto el principio, habéis visto del tema del que va y habéis dicho, no queremos meternos en este tema. Mi opinión es esa. Los actores dicen que puede ser el tema de haber involucrado a la policía, que es la fuerza, el orden la que te cuida y que esté involucrada. Hay un matiz que quería decir cuando estabas hablando, Juan. Con un solo detalle, hay un policía corpulento que la toca cuando entra a la comisaría y ella hace así. Eso viene con ese simple gesto yo quise transmitir que ella como que ya estaba psicológicamente tocada. Entonces quería decirlo porque se aprecia perfectamente que ella dice, fíjate que es muy sencillo, hay que tener, entre todos dijimos, este gesto va a decir mucho más de lo que son detalles. La forma de ser de María. La forma de que ella diga. Cómo ha cambiado de ser, y tal, sí, en sí que todo, y luego cómo ha cambiado la forma de ser de María, del principio al final. Bueno, yo creo que está hecha la película de detalles, que se puede analizar. Se lo imaginan y cuando ya no se deja tocar, así como diciendo, psicológicamente está tocada. Eso ya conlleva en futuro relaciones futuras que pueda tener, pues está como más, bueno, que también hemos visto. Al caso de hacer una segunda parte, también me viene al caso que en todo caso, que tenemos aquí a un pedazo de guionista que ha colaborado en otra película, Un aplauso a nuestro Fran León, que es guionista. Me viene al caso que para darle un poco más de visibilidad a este tema, en un futuro hipotético podríamos hacer antes de esta película una precuela. Es decir, conocer un poco más a los personajes, cómo son, como ha contado él, que él... eso se podría hacer, eso lo veo factible. Lo demás no lo veo porque no me gusta este tema y no voy a hacer más historias. María que se llama policía. Prefiero hacer otro tipo de cine. Y ya para rematar un poco lo mismo, sí. Creo que más que policía, como dice, el empezar con la ley de solo sí, ese comentario al principio seguramente muchos habrán hecho, vamos a quitar esto de aquí. Sí, correcto, puede ser. Pero lo demás, la verdad que no creo que tengo una estrategia. Este cortometraje en la versión extendida dura 25 minutos. Tengo una de 17 en la que se obvia el principio y se quita el final de la policía. Y ahora lo voy a volver a mandar a festivales para ver si es verdad, es una estrategia porque yo no me quedo convencido de que este tema no haya tenido la visibilidad pues no. He hecho otra versión. Por favor, hacerle caso. He hecho una versión de 17 minutos. Que es algo poco, por favor, dejadlo. Bueno, ya está. Ya. ¿No te has planteado, por ejemplo, no sé si existirá alguna plataforma o no sé, para introducirlo dentro de educación secundaria, en universidades? Plataforma no, eso es desde aquí. Desde aquí, por ejemplo, a Calasparra. Está en YouTube. Es decir, cedo totalmente los derechos para que de verdad la gente que tenga bueno, que pueda mostrarlo, como decía Bruno, en los institutos, a partir de 15, 16 años, yo creo que la pueden ver perfectamente para un poco avisar de no fiarte un poquito de conciencia. Un poco de concienciación. Y educación social a la gente. Yo creo que algo ayudaría, podría salir algún caso que no nos imaginamos y no sé. Yo quería comentar una cosa, porque Lidia ha comentado que ella ha conocido casos de mujeres que se vieron en esa situación hace 20
que nos mandó audios, después de estrenar la película, nos mandó audios de chicas que le habían dicho, llorando, yo he sido María, ¿verdad? Sí, 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 correcto, así fue. Yo quiero hacer una pregunta al hilo de ese comentario a Pablo Gabé, porque claro, los delitos tienen prescripción. Estamos viendo muchos ejemplos, por ejemplo, en Estados Unidos, de productores de cine, Por ejemplo. que se ha dado mucho a conocer por circunstancias, que mujeres están denunciando, claro, que eso ya es tema legal de Estados Unidos, ese que estamos hablando en España, ya lo sé. Pero me imagino que también allí sí ya algo parecido a la prescripción. ¿Cómo puede una mujer después de tantos años denunciar? ¿Podría denunciar? ¿Tiene alguna posibilidad legal? Hombre, legalmente el delito estaría prescrito, es decir. Y la credibilidad, quiero decir, al final, si no tienes pruebas, es tu palabra, yo puedo denunciar a ella a los 50 años o a los 30, pero ¿cómo lo demuestro? La posibilidad, si hemos dicho antes que dejando pasar días ya van decayendo las pruebas, imagínate a los 20, a los 30, a los 40 años. Fijaros, España, la cultura que tiene, la mentalidad que tiene. A mí, en mi caso, han venido gente y me han dicho, Lidia, ¿y tú que eres actriz? Para hacer ciertos castings, ¿no has tenido que...? O sea, yo me he quedado con una cara, o sea, claro, porque a lo mejor antiguamente, vedettes... Correcto. ¿No has tenido que...? Y yo, ¿qué? O sea, ¿qué? O sea, digo, ¿por qué lo tienes como tú algo normalizado que antiguamente eso se hacía? O sea, para que veáis cómo España piensa que las actrices, antes en estos casos, cuando te hacías unos castings, conseguir cierto papel, tenías que tirarte a no sé quién productor o a no sé quién director, y a lo mejor han pasado X años y luego han habido actrices, después de 20, 30 años, que dicen, pues ahora voy a denunciar, ahora voy a hablar porque a mí me pasó esto, esto y lo otro. Sí, sí. Por suerte no me ha tocado nada similar. Yo sí que querría decir, yo entiendo que la proyección entre los jóvenes de esta película ayudaría mucho también a concienciar, ¿no? Porque los jóvenes es cierto que tienen acceso a la otra parte, a la pornografía y tal, al sexo grupal ahora, porque es cierto que agresiones sexuales ha habido siempre, pero esto de las manadas y tal, y que ahora esto sí que es nuevo de ahora. Yo de eso sí que no, creo que no pasaba antes, es decir, no se han inventado las violaciones, evidentemente, ocurren de toda la vida, pero esto de las violaciones grupales y tal, que se han puesto de moda y que parece que ya es que mola mucho más si lo hacemos entre varios. Es decir, eso viene un poco, yo creo que de la pornografía que se consume y tal por parte de los jóvenes, y yo creo que tendrían que el ver este tipo de películas en los centros le ayudaría también a ver, lógicamente, el lado obviamente malo de esa manera de practicar sexo y de abusar de... Es que llama la atención, a mí es que me ha llamado mucho la atención la película desde el principio, cuando llegan ya la mirada que se hace en el coche los dos, que llevamos la golfa esta... Ya la tenemos. La cara de y la diferencia que hay de ella para hablar de que hay uno que habla con respeto, está tremendo, le dice, para decir que ha habido una atracción física y tal, y los otros, la guarra, la hija de puta, lo buena que está, la manera que por desgracia efectivamente pues retrata un poco lo que es la actualidad. Yo quería también puntualizar eso, porque es verdad que nuestros jóvenes hoy en día normalizan muchas cosas. Una niña de 16 años que está introduciéndose en el sexo piensa que si su novio le tira el pelo o la ahoga, que eso es normal y que eso es placer. Entonces hay que hacer demostrar que eso no es lo normal, que ese tipo de sexo que se está consumiendo en cierta plataforma o en el porno no lo tienen que llevar a ella a sus relaciones sexuales. Es que muchas veces normalizamos que el chico la pueda coger de los pelos, que la pueda arrastrar, que le pueda dar una hostia, y la otra tiene que callarse y aguantar porque supuestamente eso es placentero. Es que le gusta. Y no, eso, que a partir del corto y desde la educación, ese tipo de cosas hay que hacerse la vez, que eso no es lo normal. Porque al final estamos normalizando ciertos comportamientos que no tienen nada que ver. Y son niñas que con 16, 17 años están empezando a descubrir su sexualidad y al final están consumiendo una sexualidad que no tiene nada que ver con lo que es la normal, lo que es no normal, y al final lo vas asumiendo y lo estás integrando como algo normal, y al final llega un momento que esa persona que incluso llega a ser anulada. Entonces yo invito por favor que utilicemos el corto que está ahí, que es un material, sobre todo que se vea que es una realidad que te puede joder la vida, te puede fastidiar para siempre, y sobre todo saber el tema y hablarlo.
y normalizarlo y que poner los puntos sobre las IES. Y me parece un punto muy importante. Sí, quien pueda dar una pequeña instrucción o quien pueda enseñarlo, quien tenga mano para poder enseñarlo a institutos y a gente joven, pues por favor que lo haga. Sí. Está en YouTube. Si todos tenemos sobrinos, tenemos tantos, Sí. no llegamos a este cortodano, no sé qué, llamarlo con naturalidad. Con normalidad. No sé qué, mira, ¿qué le ha pasado? ¿Qué piensas? No sé qué. Pues si te pasa, pero nunca desde el punto de vista de machacarnos, sino, oye, que sean libres, pero por lo menos que sepan que esa realidad existe y que puede pasar de ella, porque María hay un montón, y día a día, pero no a nivel de... Es que hablamos en España, pero ¿qué pasa a nivel mundial? Es que esto no es solo aquí, es una general mundial. Y tenemos que, sobre todo, denunciar, porque no lo vamos a evitar, pero sí denunciar y intentar acortar, y sobre todo concienciar. Pues ya está. A ver, no se alargue mucho más la cosa. Muchas gracias. Muchas gracias.